Renca lee. Un espacio para compartir libros, cuentos y poesía. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Renca lee, un programa que estamos preparando desde la Corporación de Educación de la Municipalidad de Renca. Soy Andrea Villena y junto a mi colega Carla Muñoz vamos a contarle de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Andrea, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Cuéntanos. Mira, te cuento, hoy día tenemos una flor de homenaje a este gran escritor chileno, Luis Sepúlveda. Entonces hablaremos sobre su vida y su obra literaria también, y sobre sus crónicas y este paso que tiene él por las reflexiones políticas y sociales también. Oye, qué bueno, Carla, queremos contarle a nuestros auditores que el motivo de que estemos hablando hoy día de Luis Sepúlveda es que él es un gran escritor chileno que tuvo mucha fama en el extranjero porque vivió mucho tiempo debido al exilio, vivió fuera de Chile y que lamentablemente el 16 de abril a los 70 años él falleció en la ciudad de Oviedo, al norte de España. Lamentablemente como una más de las víctimas de esta enfermedad terrible que estamos viviendo, que es el coronavirus. Pero como sabemos que los artistas son personas que trascienden y que van a vivir por siempre, quisimos esta semana buscar información, leer y encontramos muchas entrevistas de las cuales queremos compartir algunos fragmentos para contarles quién es este gran hombre, Luis Sepúlveda, que después queremos invitarlos a leer. Aquí a continuación les vamos a poner un pequeño fragmento de una entrevista que dio en el año 2016 al escritor Pablo Maquena en el programa Ojo con el Libro y que se puede ver en forma gratuita a través del canal de YouTube de Art TV. Me llamo Luis Sepúlveda, nací hace ya 66 años en este país, en Chile, en la ciudad de Valle, en el norte chico, y me dedico a eso que se llama el oficio más antiguo del mundo, que es el oficio de contar historias. Bueno, como ustedes bien pudieron escuchar acá al mismo Luis Sepúlveda, él en el año 2016 daba esta entrevista donde se podía repasar parte de su vida y su obra. Y es bien bonito descubrir cuando un escritor se va, cómo desde distintas partes del mundo empiezan a florecer unas como tesoros que pueden ser, que son las entrevistas y que hoy día gracias a esto del internet podemos nosotros conocer y poder escuchar y ver a Luis Sepúlveda. Y en este mismo contexto, Sylvie Deleuil hizo una película el 2011, perdón, el 2011, muy bien digo, donde acompañó a Luis Sepúlveda por su país donde estaba viviendo, en España y por Chile, y donde pudo hacer parte del recorrido de su vida. Esa película se llama Luis Sepúlveda, el escritor del fin del mundo, y está disponible en www.arcoiris.tv. En esta entrevista vamos a poder descubrir, por ejemplo, cómo fue que este niño de Ovalle se acercó a los libros. Y mi abuelo, que era un formidable anarquista andaluz, me hizo el regalo más hermoso que se le puede hacer a un niño y que yo pienso hacérselo también a mis nietos. Yo tenía 8 años cuando empezó a leerme Don Quijote de la Mancha, en una lectura que terminamos cuando yo tenía 12 años. Bueno, ¿no? Y creo que mi vocación literaria, o como se le llame, el amor por la literatura, nace de ahí. Carla, ¿tú sabías esto? ¿Que así se había acercado a los libros Luis Sepúlveda? ¿Qué te pareció? No, no lo sabía Andrea, ha sido todo un descubrimiento para mí desde que tú me contaste que íbamos a tratar, hablar sobre él y su vida y sus visiones también políticas y sociales. He estudiado mucho acerca de eso.
Y me parece increíble cómo él llega a la literatura a través de su abuelo. Y por otro lado también vemos las influencias que él tiene sobre política, también porque su papá fue militante del Partido Comunista, y él también lo fue cuando tenía 13 años y era estudiante. Posteriormente, claro, lo echaron del Partido Comunista y se unió al Partido Socialista. Durante el gobierno de Salvador Allende fue parte del GAP, por ejemplo, Andrea. No sé si tú sabes lo que es el GAP, entonces les voy a contar acá. Sí, yo sé, pero me gustaría que igual nos contaras porque debe haber muchos auditores que son muy pequeños y que puede ser que no conozcan mucho de historia de Chile. Si nos puedes explicar qué es el GAP. Sí, efectivamente, mira, el GAP es un grupo de amigos personales. Fue el Servicio de Seguridad Personal del presidente de Chile, Salvador Allende. Y la publicación de una colección de clásicos de bolsillo para que llegaran al gran público. Bueno, él fue detenido tras el golpe militar, ¿cierto?, de Pinochet, y estuvo preso durante 2 años y medio, y luego logró salir gracias a las gestiones de la Amnistía Internacional de Alemania. Entonces, antes de llegar a Alemania, él presidió durante 2 años en algunos territorios de América del Sur, como por ejemplo en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Y además tiene un relato muy hermoso en cuanto a su experiencia en Ecuador. No sé si tú nos podrías contar más sobre eso. Sí, Carla, es bien interesante la historia de él. Tuvo una vida de novela en realidad, porque cuando uno se pone a estudiar, también para mí ha sido muy lindo preparar este programa para escuchar su voz, leer sus libros, uno descubre que tuvo experiencias que realmente le sirvieron para reflejar en sus libros. Y cuando estuvo en Ecuador, él estuvo viviendo en el Amazonas con una población indígena que son los Shuar, se llama. Y ahí él estuvo aprendiendo las costumbres de una comunidad que es como absolutamente precolombina, vigente. Ellos incluso cuando tú ves videos y fotos, que en algunos de estos videos que nosotros hemos sugerido que busquen en internet, aparecen fotos que él mismo sacó de estos indígenas. Ellos, por ejemplo, no tienen, andan con muy poca ropa, y allí él se inspira para que bastantes años después escriba su novela más famosa y que hoy día sabemos que ha sido publicada en 18 millones de ejemplares. Imagínate la cantidad de libros, podría cada chileno tener un libro, 18 millones de ejemplares. ¿Sabes de qué libro me estoy hablando, Carla? No sé, cuéntanos. Este libro se llama Un viejo que leía novelas de amor. Entonces ahora nosotros queremos invitar a nuestros auditores a escuchar un fragmento de este libro para que se animen y después vayan a la biblioteca, cuando la biblioteca abra o también puedan sacarlo de las bibliotecas digitales, de este precioso libro. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo en época de elecciones. Pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente, casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz, como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmadas en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba especialmente, lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario, la hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda, supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de amor.
Bueno, este es un pequeño fragmento que realmente es bien precioso porque habla sobre un hombre que bastante pasados los años empezó a leer, pero que curiosamente le encantaba leer solo novelas de amor. ¿Te gustó el fragmento, Carla? Me encantó, Andrea. Mucho, mucho. Te quería contar que esta es su novela más conocida, más famosa, pero entre su gran cantidad de intereses hubo un lugar que lo marcó siempre y que tú conoces muy bien, Carla, y yo creo que nos puedes contar. Sí, ese lugar, Andrea, es la Patagonia. Tal como a mí me marcó, porque tuve la oportunidad de estar en enero y poder recorrer el hermoso sur de Chile. Bueno, mira, te cuento que él efectivamente hizo un libro llamado El mundo del fin del mundo, y que se trata sobre un joven periodista chileno que vive al otro lado del continente y que vuelve a Chile, pero vuelve a Chile siendo un activista de Greenpeace. Por lo tanto, su vuelta es una vuelta reflexiva y comprometida con el medio ambiente. Así, por ejemplo, critica la caza indiscriminada de ballenas, hace una crítica sobre cómo los humanos hemos contaminado nuestro territorio también. Por lo tanto, vemos ahí unas similitudes, Andrea, en la vida que tuvo también Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, que cuando se fue a Alemania, se embarca en un barco de Greenpeace. No sé si tú sabías sobre ese detalle. Sí, sabía que tuvo una militancia muy importante y muy comprometida. Y te quiero contar que en estos documentales que vi en estos días, eh, ¿Ya? supe que él había sido parte de los Zodiac que habían estado impidiendo que desde Japón salieran unas balleneras a matar ballenas y estuvieron muchas semanas impidiendo el paso hasta que lograron la moratoria de caza de ballenas. Y en este grupo de Greenpeace andaba una persona con mucho dinero que mandó a hacer una medalla de plata con una ballena que Luis Sepúlveda hasta el final de su vida siempre le anduvo trayendo una medalla que tenía una ballena y que él señalaba que era su talismán. Mira qué lindo. Mire qué lindo. Y cómo todo se relaciona, ¿te das cuenta? Sí, es increíble. Este hombre siempre, como tú decías, quiso su mundo del fin del mundo. Y esa conexión importante con el territorio, a pesar de haberse ido hace cuántos años fuera de Chile y que Muchos. vivió en otro país, siempre tuvo esa vinculación especial con el territorio, con Chile también, y que se refleja también en sus libros. Importante. Y además te cuento que él se inspiró por muchos escritores. Pero hay uno que fue uno de sus principales inspiradores que se llama Francisco Coloane, como él mismo reconoció en este documental sobre su vida, en esta entrevista que ya nosotros habíamos recién escuchado un fragmento de Ojo con el libro hecha por el escritor Pablo Maquena. A mí personalmente, mi gran empujador, así, el gran impulsador, no fue Coloane, ¿no? Mira, es que por diversas razones, ¿sabe? Cuando yo recuerdo, yo siempre fui buen lectora. En mi casa no había eso que se llama una biblioteca, ¿no? Pero había, digamos, un mueblecito con algunos libros. Y, pero había pasión por la lectura, ¿no? Y cuando descubrí a Coloane, luego de leer a muchos otros escritores de otras nacionalidades y también chilenos, era enamorado de Verne, de Salgari, enamoradísimo de esos autores, ¿no? de London. Pero me faltaba algo, que fuera mucho más cercano a mí, ¿no? Telúrico como yo. Y cuando descubrí a Coloane, descubrí primero ese lenguaje, ¿no? Que en el panorama de las letras chilenas de su época, de su tiempo, que Coloane no abrió la puerta golpeando tímidamente, puedo entrar, la abrió de una patada y entró con un vigor pero enorme, ¿no? Y claro, eso para mí fue extraordinario, ¿no? Y claro, y luego se mezcla la realidad con la ficción, porque a veces, como yo soy lo más cercano que conozco de la vida, ¿no? Como a todo el mundo le pasa, ¿no? Mi referente de la vida más cercano soy evidentemente yo. Tomo partes de mi propia vida, ¿no? Y las incorporo a mis ficciones, ¿no? Porque está claro que estoy hablando de literatura, y la literatura es ficción. Hay algo. Entonces, bueno, acá podemos ya darnos cuenta
de una parte muy importante, como él mismo refleja, de cómo vincula su vida con su obra. Pero hay otra parte de la obra de este gran escritor, Carla, que yo sé que tú también estudiaste mucho y que me gustaría que me contaras y le contaras a todos nuestros auditores. Así es, Andrea. Luis Sepúlveda tuvo un paso importante por las crónicas. Las crónicas que podemos encontrar en Le Monde Diplomatique, que este es un periódico de Francia, pero que él, junto con otros compañeros, fueron los encargados de editar ese periódico para que saliera aquí en Chile. Entonces él, además, escribe crónicas, y crónicas muy interesantes que tienen que ver con una reflexión y una crítica sobre los procesos sociales e históricos que vive nuestro Chile. Así, por ejemplo, él escribe desde 2005 hasta ahora, hasta el 2019, y escribe sobre una crítica importante al sistema capitalista. Y está muy ligado con lo que pasamos, en lo que seguimos pasando, es sobre este estallido social del 18 de octubre. Entonces, por ejemplo, él critica lo que Sebastián Piñera llamó como el oasis, que Chile estaba dentro de un oasis en comparación con los países vecinos. Entonces yo te voy a leer, y a ti y a nuestros auditores, sobre esta crónica. Dice así: la paz del oasis chileno estalló, no por la alza de las tarifas del metro de Santiago, sino por la suma de injusticias cometidas en nombre de las estadísticas macroeconómicas, por la insolencia de los ministros que aconseja levantarse más temprano para economizar en gastos de transporte, o que frente al alza del precio del pan recomiendan comprar flores, porque éstas no han subido de precio, o que sugieren organizar bingos para recaudar fondos y reparar las escuelas que se inundan en los días de lluvia. Entonces, esto nos habla de su compromiso social y político frente a los sucesos que están pasando en Chile, a pesar de que él escriba desde otro continente, Andrea. Y bueno, eso además, que él siempre rescata a los estudiantes, rescata que ellos sean agentes activos de estos movimientos sociales, que no tan solo comenzaron ahora, sino que comenzaron desde el 2008, por ejemplo, desde 2011, y que siempre han tenido una voz importante. Y él, por ejemplo, cuando habla sobre ellos, habla sobre ellos como agentes de cambio, que no se preocupan solamente del presente, sino también del futuro. Entonces, esta crónica, por ejemplo, él le denominó que vivan los estudiantes, tal como Violeta Parra nos indicaba también en su música. Qué interesante lo que nos estás contando, Carla, porque efectivamente una de las aristas de este gran hombre, de Luis Sepúlveda, Lucho Sepúlveda, como le gustaba que le dijeran, era su beta periodística. De hecho, él fue corresponsal en algún momento de su vida, estuvo trabajando en África, entonces siempre tuvo una patita, digamos, en la literatura y otra patita en la parte de crónica periodística, y gracias a Le Monde Diplomatique, que ustedes pueden buscar en internet, uno puede leer en forma gratuita todas sus crónicas. Hay crónicas también dedicadas a la mujer, así que muy interesante lo que nos cuentas, Carla. Yo también te quería contar que su relación con Chile fue cambiando, porque como él estuvo exiliado, él volvió a Chile al retornar la democracia, y él primero se encontró con le dio mucho como resquemor, y se sintió mal al ver cómo había cambiado Chile. ¿Nos puedes contar algo de eso, Carla? Sí, mira, cuando él se va de Chile experimenta como una esperanza porque había llegado a fin la dictadura. Entonces, él tiene esperanza por un Chile mejor, un Chile nuevo. Pero a medida que va pasando el tiempo, ve que la centroizquierda, que era el que estaba al mando en ese entonces, que duró por 20 años, que no hizo unos cambios profundos. Por lo tanto, él criticó el papel de la centroizquierda
¿Por qué? Porque, por ejemplo, no había cambiado la constitución, que él decía que era ilegítima, porque fue hecha en dictadura. Entonces eso lo provocó una especie de desesperanza, pero al mismo tiempo también de apatía. Claro, pero te quería contar que eso se fue mutando en el ¿Ya? tiempo. Y ya a fines de los 90 yo tengo una experiencia muy linda, un recuerdo de haber estado con Luis Sepúlveda cuando él vino a la Feria del Libro de Estación Mapocho. Fue precioso, estaba lleno el Salón de las Artes, él contó su experiencia de vida, él contó ahí cómo vivía en el barrio de Vivaceta y cómo era la vida en que él recordaba de infancia, una vida donde todos se ayudaban entre todos, una vida comunitaria, una vida que nosotros vemos en las calles cuando recorremos la comuna y sabemos cómo la gente se ayuda, la solidaridad implícita que hay en la gente en la gente sencilla, digamos. Y eso lo vivió Luis Sepúlveda y lo recuerdo muy bien cuando lo expresó en su charla que dio en la Feria Internacional del Libro de Santiago en la Estación Mapocho. Entonces, esta relación fue cambiando a lo largo del tiempo, desde una profunda crítica hasta una cercanía, que por ejemplo le expresa al poeta Pablo Maquena, cuando Pablo Maquena de alguna manera le dice que él también vive un viaje como el de la Odisea, como cuando Claro. uno se sale de su lugar y viaja y vuelve a su lugar. Entonces acá tú puedes ver, escuchar, vamos a darnos cuenta cómo él fue reconciliándose con este Chile y sintiendo lo calentito también de estar con los suyos. Yo siento, por ejemplo, el afecto y que comparto algo con muchísima gente de este país, ¿no? Y que me hace sentir que el círculo se ha cerrado, que he vuelto a ese país irreverente, ¿entiendes? Rebelde, inteligente, eh, iconoclasta, ¿no? Que era el país que yo dejé. Cuando vine a participar, por ejemplo, en los foros sociales que se organizaron aquí en Chile, los encuentros fueron formidables, con gente que era eso, había tanto en común, tan absolutamente en común, que aunque no se planteara con palabras, se sentía ese qué bien que hayas vuelto, no te vayas, y si te vas, regresa. Bueno, y claro, ahí eran viajes que terminaban. Yo hoy en día, de hecho, ya vienes todos los años, te quedas 3 meses y te quedas a gusto. Y no, me quedo absolutamente a gusto. Tú recuperas cosas que son, miras, que son pequeñas, muy pequeñas, pero que son de una importancia, pero muy, muy, muy grande. O sea, cuesta definir, por ejemplo, en términos así de importancia existencial, qué es lo que sientes, ¿no? Cuando tú recuerdas que cuando tenías 16 años en tu primer viaje, viste de pronto que se acercaba por el horizonte hacia el puerto de las Papas de Puerto Montt un montón de embarcaciones, ¿no? A vela, y que traían una carga de color azul o morado, y que por un problema del tiempo, porque empezó a llover, no lograste preguntar qué era aquello y te quedaste siempre con la duda. Y pasaron, digamos, 35 o 40 años y un día ves eso mismo, ¿no? Y esperas hasta que lleguen las embarcaciones con esa carga azul o morada y sabes que son arándanos de las islas, ¿no? Que vienen recién llegando. Dice, respondí a una pregunta que tenía atravesada en la garganta hace 40 años, ¿no? Cierras un círculo más, ¿sí? Y así se van cerrando una serie de pequeños círculos. Carla, ¿qué te parece? Hermoso, Andrea, y claro, pues ahí vemos cómo se reconcilia él con Chile, un Chile que es lo que estaba esperando. De hecho, en las crónicas también se puede observar cómo él está a gusto con que Chile haya despertado, cómo se siente también a gusto estando en comunidad, las cosas que se han hecho en cuanto a la comunidad. Bueno, luego de este viaje que hemos hecho un poco con Luis Sepúlveda por su relación con Chile, también queremos ahondar un poquito más en su fase de escritor. Había mucho interés de él por transmitir cómo había hecho los libros y, por ejemplo, en esta documental que está llamado Luis Sepúlveda, el escritor del fin del mundo, podemos verlo cómo está en una escuela, por ejemplo, en un liceo con jóvenes firmando libros y donde él también ahí cuenta cómo ha sido su proceso antes de escribir un libro. Escuchemos. ¿Cómo se llama? Jamás he empezado a escribir nada si no sé
la historia completa. Porque me gusta empezar a escribir cuando tengo la historia entera en la cabeza, ¿no? Y finalmente, el año 87, habían pasado 10 años después de la experiencia de vivir con los Shuar. Yo estaba en otro lugar absolutamente opuesto, alejado del mundo, en Europa, Croacia, ¿no? La antigua Yugoslavia. Y en 2 días escribí el primer manuscrito de un viejo que leía novelas de amor. Pues estaba toda la idea, 10 años ahí, ¡pum!, entera. Imagínate, 10 años con la historia en su cabeza hasta que se sienta a escribirla. Harto tiempo. Mucho tiempo, así pasa. Muchas veces los escritores tienen una idea que va dando vuelta, que va dando vuelta. Pero es muy interesante también saber que este escritor que tuvo grandes reflexiones, escribió libros tanto para adultos como para niños, escribió novela negra, tiene una línea de novelas policiales súper interesantes. Y les queríamos contar a nuestros auditores que sus últimas obras, muchas de ellas publicadas recién, editadas en el 2019, hoy día se pueden leer gratuitamente a través de la Biblioteca Pública Digital, de la que hablamos en el primer programa, a la que puede acceder cualquier persona poniendo bpdigital.cl. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar la historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, una novela para jóvenes de 8 a 88 años, y la historia de una ballena blanca, una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Yo ya tengo ganas de ir a pedir esos libros, pero ¿dónde más podemos encontrar los libros de él, Carla? Andrea, te tengo una excelente noticia, porque estos libros y las obras literarias de Luis Sepúlveda también podemos encontrarlas en nuestra biblioteca pública de Renca, pero que se encuentra cerrada, así que para cuando termine todo esto y puedan reabrir las bibliotecas, podemos acercarnos entonces a la biblioteca pública de Renca. Mira, te cuento un poco que en ella podemos encontrar, por ejemplo, El poder de los sueños, Historias marginales, Nombre de torero, Mundo del fin del mundo, un viejo que leía novelas de amor y también algunas entrevistas, por ejemplo. Pero que también se encuentran en YouTube. Así que invitamos a la gente entonces a ir, una vez que termine todo esto de la pandemia por el coronavirus, que se acerquen a la Biblioteca Pública de Renca. Fantástico, qué buena noticia. Y también sabemos que en varias de nuestras escuelas tenemos en las bibliotecas, y de hecho acabamos de comprar unos poquitos ejemplares de este libro del que vamos a hablar ahora, que es uno muy importante, que se llama La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. ¿Tú lo leíste, Carla? No, Andrea, ¿puedes contarnos sobre eso? Este libro es increíble, porque este libro está protagonizado por un gato que está en el puerto de Hamburgo. Es bien importante darse cuenta de la parte biográfica, porque Luis Sepúlveda, entre todos los lugares que vivió en el mundo, vivió en Hamburgo. Y los invitamos a escuchar acá en un fragmento del programa Off the Record que hace el periodista Fernando Villagrán, donde él nos cuenta cómo se inspiró para hacer un libro donde el protagonista es una gaviota y un gato. Escuchemos. La verdad es que no he tenido una gran relación con la llamada literatura infantil porque esta es la primera vez que escribo algo que también va dedicado al público, a los lectores menudos, a los niños, a los peques. Pero tengo una gran práctica porque tengo 3 hijos en Alemania, los cuales no me perdonan una sola tarde sin que les cuente un cuento antes de irse a la cama. Cuando yo no estoy, la madre les lee, pero cuando yo estoy entonces obligado ahí a agotar la imaginación porque tienen que ser historias muy, muy diferentes. Y sobre todo les gustan las historias que tienen relación con personajes que nosotros conocemos. Y teníamos un gato maravilloso llamado Sorbas, teníamos porque murió hace muy poco, pero alcanzó a haber publicado su historia. Y les encantaban las historias donde el gato, el nuestro Sorbas, era el gran protagonista. Y ese gato, bueno, fue alcanzando unas dimensiones casi míticas en la relación con los niños. Y la verdad es que, tal como cuento ahí, era un gato especialísimo, era un gato que salía con mis hijos a dar paseos en bicicletas en la parrilla, era un gato que nadaba, era un gato que era un gato fantástico y se merecía que, no sé, que un escritor contara su biografía. Bueno, acá entonces podemos escuchar cómo Sorbas, este gran gato, es el protagonista de una novela que también habla del compromiso con los grandes temas de Luis Sepúlveda, Carla, porque la historia de este libro nace porque hay una gaviota que
sufre la muerte debido al petróleo, porque ella se queda atrapada en el petróleo. Y entonces, Volvemos otra vez a la temática. exactamente, y antes de morir, ella le encarga a este gato, le promete que le enseñe a su hija, a su huevo, que iban a nacer, que le enseñe a volar. Por eso el libro se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Y este gato, contra su naturaleza, que era comerse a la gaviota, porque los gatos comen pájaros, la adopta junto a otra enorme, varios gatos que son gatos de puerto, gatos graciosos, algunos gatos que son medio desordenados. Y acá se crea una historia preciosa que realmente es una invitación a todos los que nos están escuchando, a todos y todas, porque realmente habla de la solidaridad, habla de la amistad, habla del compromiso, de cuando tú adquieres un compromiso de vida con alguien. Entonces nosotros nos queremos despedir de ustedes, de este programa, haciéndole una invitación, que queremos darle un regalo, donde vamos a escuchar de la misma boca de Luis Sepúlveda en esta entrevista que está en el programa Off the Record, que ustedes también pueden encontrar en la Biblioteca Pública de Renca. Vamos a escuchar una parte importante de esta obra, pero antes que de eso, Carla, quería invitarte a que nos despidiéramos de nuestros auditores. Así es, Andrea, muchas gracias a ti por invitarme a conocer más sobre Luis Sepúlveda, este lindo homenaje hecho con mucho cariño, con mucha humildad también, para que todos conociéramos acerca de él. Así que gracias a ti y nos vemos prontamente. Tengo miedo, graznoa afortunada, pero quieres volar, ¿verdad? Maulló Sorbas. Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía la torre de la televisión y en el puerto las grúas parecían animales en reposo. Mira, allá se ve el bazar de Harry. Allá están nuestros amigos, maulló Sorbas. Tengo miedo, mami, graznó afortunada. Sorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario. Abajo los autos se movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus manos. No, tengo miedo, Sorbas, Sorbas, graneó picoteando las manos del humano. Espera, déjala en la baranda, maulló Sorbas. No pensaba tirarla, dijo el humano. Vas a volar, afortunada, respira, siente la lluvia, es el agua. En tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz. Uno de ellos se llama agua, otro se llama viento, otro se llama sol, y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. Siente la lluvia, abre las alas, maulló Sorbas. La gaviota extendió las alas, los reflectores se la bañaban de luz, y la lluvia le salpicaba de perlas las plumas. El humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los ojos cerrados. La lluvia, el agua, me gusta, graznó. Vas a volar, maulló Sorbas. Te quiero, eres un gato muy bueno, graznó acercándose al borde de la baranda. Vas a volar, todo el cielo será tuyo, maulló Sorbas. Nunca te olvidaré, ni a los otros gatos, graznó ya con la mitad de las patas fuera de la baranda, porque, como decían los versos de Archaga, su pequeño corazón era el de los equilibristas. Vuela, maulló Sorbas, estirando una pata y tocándola apenas. Afortunada desapareció de su vista y el humano y el gato temieron lo peor. Había caído como una piedra. Con la respiración en suspenso se asomaron las cabezas por encima de la baranda y entonces la vieron batiendo las alas, sobrevolando el parque de estacionamiento y luego siguieron su vuelo hasta la altura, más allá de la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel. Afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña. Se alejaba batiendo enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mástiles de los barcos, y enseguida regresaba planeando, girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia. Vuelo, Sorbas, puedo volar, graznaba eufórica desde la vastedad del cielo gris. El humano acarició el lomo del gato. Bueno, gato, lo hemos conseguido, dijo suspirando. Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante, maulló Sorbas. ¿Así? ¿Y qué es lo que comprendió?, preguntó el humano. Que solo vuela el que se atreve a hacerlo, maulló Sorbas. Renca lee. Un espacio para compartir libros, cuentos y poesía.